la renta no debe de pasar del 10% de tus ventas mensuales. Cuando estás poniendo un negocio, estás pensando que todo va a salir bien. Y es incómodo hablar de, bueno, y si sale mal algo. Hoy tengo un invitado que ahora presento para este episodio. Yo soy Santiago Morales, founder y CEO de Morada Uno. Y el objetivo de este podcast, este Speaker Series, es traer contenido de valor que muchos nos preguntan oye, quiero entender más de esta industria, quiero entender más cómo funciona esta nueva ley. Y hoy dijimos, queremos entender más de todo el mundo de rentas comerciales. Y por eso está aquí Pablo Gazden de Spot 2, founder y Chief Growth Officer de Spot 2, que es el único portal especializado en muebles comerciales en México. Bienvenido, Pablo. Poder compartir lo que sabemos, lo que hemos logrado con Spot 2, y qué mejor que con ustedes, que aparte somos buen complemento. Cuéntanos qué están viendo ustedes, quizá para los que nos están escuchando, qué define un inmueble comercial, a partir de cuándo ya se considera, Claro. cómo lo piensan y bueno. Mira, voy a permitirme explicar un poco más qué hacemos en Spot. Spot, como bien dijiste, es el único portal dedicado al 100% a inmuebles comerciales en todo México. Eh, lo que hacemos es conectar a empresas, que es creo que el principal diferenciador sobre el tema residencial que atendemos. Es un portal B2B, donde hacemos que locales comerciales, oficinas y bodegas o naves industriales y terrenos con índole comercial, pues puedan conectarlos, facilitamos con la demanda, ¿no? Nosotros adquirimos la demanda, llegan al portal, encuentran la oferta de lo que estén buscando y ahí los conectamos con ellos y después verticalizamos y los acompañamos hasta el cierre con brokers afiliados a la plataforma, Y ¿no? ahí, nada más para tener más Sí, contexto y los que nos están escuchando, entiendo hay dos formas, ¿no? Yo puedo llegar a buscar los inmuebles o yo si estoy buscando algo les puedo decir qué estoy buscando. correcto, ¿no? O sea, al final dentro del portal puedes convertir como un lead, ya sea por la propiedad que te interesó o en ciertos formularios que tenemos alrededor de la plataforma para que digas, oye, no encontré lo que estoy buscando, ¿no? Necesito a alguien que me ayude, lo asignamos a un broker y ese asesor te va a llevar de la mano hasta el cierre de la transacción. Y a ver, el mundo comercial es completamente distinto al residencial, desde los montos de renta, desde que son empresas y al momento de tomar la decisión de si rentar o si comprar un inmueble, pues entran en factor, ¿no? Demasiadas variables que se deben de cumplir, ya sea para locales, para oficinas, o para bodegas. em, y debemos de concentrar nuestra información para que lo que vea el usuario cuando llega, pues tenga datos suficientes para poder tomar la decisión un poco más fácil, ¿No? ¿no? Entonces, Entonces, dentro de la plataforma pueden ver muchos datos de cada espacio por individual para que vayan entendiendo, y los conectemos más y fácil. pensando en el mix que tienen en Spot 2, ¿cómo es? ¿Cómo se concentra entre Como bodegas, niveles de ¿no? ofertas, como, Sí. como de inventario. Mira, tenemos hoy más de 34,000 propiedades disponibles. Más del 80%, un poco más arriba del 80% de esas propiedades se concentran dentro de Ciudad de México, era metropolitana, Guadalajara, Querétaro y Monterrey, que al final son las zonas, pues hablemos más, con más movimiento comercial en el país. Podemos agregar Tijuana, podemos agregar Mérida, Cancún, Puebla, ¿no? Y cada sector es distinto. El tema industrial en el norte o en el Bajío, pues es muy fuerte, ¿no? Entonces, tenemos que estar ahí estamos presentes, tenemos oferta de esas zonas, pero al final tenemos que hacer que el usuario cuando llegue a la plataforma encuentre lo que está buscando, ¿no? ¿Cómo se ha visto o qué han visto ustedes, digamos, qué se renta más rápido? ¿Cuál es digamos, el sweet spot, lo que está buscando, que tiene más demanda? O si se oye, a partir de tanto metraje, híjole, ahí ya es mucho más de nicho. ¿Cómo piensan en este aspecto? Es poder tener una cierta sensibilidad de qué está buscando el usuario, dónde lo está buscando, cómo lo está buscando. Las zonas Prime son cuando entras a la plataforma y ves la cantidad de búsquedas que hay de Polanco, de Condesa, de Roma, de Juárez, es espectacular. O sea, es la zona más demandada. O sea, quieras o no, ahí está la gente, quiere llegar, quiere entrar. El problema y qué tipo de local están buscando, pues locales más chicos. O sea, hoy estamos viendo
que locales entre 60 a 120 metros cuadrados son los más demandados, pero son los que menos hay. Si tú te metes a la plataforma ahorita, locales de arriba de 200 metros cuadrados, 150, hay más en estas zonas que más chicos. Entonces vemos locales más chicos, vemos oficinas más chicas, vemos coworkings, vemos em, zonas que son las más demandadas, pero que al final, después, donde ves donde cierran, no es en esa zona porque no hay disponibilidad, ¿no? Entonces, Nosotros hicimos un mapa como de calor también para entender, a pesar de que estamos más centrados en rentas residenciales, es un buen indicador porque donde tienes, como dices, donde tienes concentración de inquilinos, ¿no? También se traduce en flujo peatonal, demanda. Y lo que hemos visto es que precisamente o si ves, si traqueas los precios de Condesa, Roma, Polanco, se han estabilizado y lo que se está moviendo más agresivamente por arriba de la inflación, digamos, es la periferia de esas colonias, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque como dices, si ya está saturado o ya la demanda está casi en el límite ya no hay tanta oferta, ya no hay tanta, perdón, demanda para nuevos inmuebles, empiezas a decir, bueno, pues me tuve que ir, ¿no? Nada más para anclar un poco a los que nos están escuchando en temas de costo por metro cuadrado, qué es una buena referencia pensando, por ejemplo, en un local comercial contra una oficina? ¿Qué más o menos tienen ustedes visto? En precios de locales comerciales en estas zonas, bueno, en estas alcaldías, sí, eh, van de promedio como de 500 a 600 pesos, ¿no? Ok. A ver, eso no, ese es el promedio. No exime que haya locales de 1,000 pesos el metro cuadrado, 1,500 pesos el metro cuadrado, Mazarik, ¿no? Estas calles más prime, Orizaba, o Colima en la Condesa. Em, ha habido un aumento desde 2023 a 2025, que es lo que tenemos registrado, de un 18% a 20% máximo en estas zonas. Hay un punto donde dices, se estabiliza, ya no pueden subir más. Creo que estamos en el pico de estas alcaldías, pero si vemos cuáles a nivel de precio variaron más, pues justo Santa María de la Ribera es una de esas que estaba en precio por metro cuadrado en 220 pesos el metro cuadrado y hoy está en 400 pesos el metro cuadrado, ¿no? Entonces subieron más del 50%, que en variación pues, es mucho más de lo que ha subido ahorita en Condesa Roma, pero el precio promedio es más caro. Y es interesante porque ahora con esta ley, o sea, reforma a la ley de vivienda que aplicó a partir del año pasado, pues realmente eso aplica para inmuebles residenciales, ¿no? Este tope en contratos multianuales a la inflación, etcétera. Sí, Pero en temas comerciales o no industriales tú hay puedes nada, no, pactar no afecta. 10% anual, Sí, quiero sí, poner, ¿no? sí. Tocamos ahorita énfasis en Ciudad de México. Para los que nos escuchan de otros lados, ¿cuál es el punto de referencia, por ejemplo, en Monterrey o en Guadalajara, en este contexto que dices, lo más caliente en Ciudad de México es alrededor de 400, 500 metros? Sí. ¿Cuál sería el equivalente en Guadalajara, en A Monterrey? ver, Monterrey zonas como San Pedro, ¿no? Es igual que la Condesa, San prácticamente. Pedro, Sí. Condesa, Polanco, todos quieren Ya. estar ahí. Valle Oriente también empieza a Ujú, subir ujú. mucho. Mucha alta, o sea, alta demanda. Y eso provoca que empiecen a subir los precios poco a poco. Y los precios promedio están entre 350 y 450 pesos por metro cuadrado. Y alcanzan también, al igual que Mazarik, Ya. precios desde arriba de los 1,000 pesos por metro cuadrado, ¿no? En Monterrey. Y en Guadalajara podemos ver Zapopan y Puerta de Hierro como los dos puntos más demandados Ok. dentro de la zona de Guadalajara. Y un poco menor el precio por metro cuadrado, 320 hasta máximo 400 pesos, siempre teniendo precios muy altos, hablando de fashion malls, o sea, tienes fashion malls muy impresionantes en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México, que ahí también los precios son muy altos, pero hablando de pie de calle, pues sí, todas las ciudades tienen una que otra calle que el valor empieza a Claro. subir mucho más, ¿no? Y fluctúa mucho más. Y esto es una buena transición hacia cómo se diferencia una renta residencial contra una renta comercial. Un poco de contexto, nosotros, como decía al principio, empezamos exclusivamente con residencial y fue porque nos fueron pidiendo, ¿no? Muchas veces el mismo asesor dice, yo tengo una cartera residencial, pero también tengo propietarios que tienen comercial. Y hay también asesores que se dedican exclusivamente, como muchos de los que están escuchando hoy, exclusivamente a comercial. Nosotros en Morada Uno tenemos aproximadamente 50,000 operaciones cerradas, y de esas el 90% es residencial, pero
5% es comercial. Ahorita estaba pidiendo los números antes de entrar, lo cual es 2.500 contratos comerciales, que ahorita platicamos de qué aprendizajes o cuáles son, sí, lo que debes de hacer, lo que no debes hacer. Eh, Oficinas también tenemos alrededor de 3,5%, entonces son alrededor de 1.750 contratos de oficinas. Y ahora recientemente empezamos con bodegas industriales, que también tenemos, sí, alrededor de 700, 800 contratos. Entonces, con base en eso, sí hemos visto algunas diferencias. Muy interesante lo que dices tú, que hay esta tendencia a locales más chiquitos, pero no necesariamente van a ser baratos, ¿no? Correcto. Entre más chico, más alto el precio por metro cuadrado en las zonas prime, ¿no? Y a nos preguntan, y creo que el punto de partida aquí es, cuando alguien va a rentar residencial, está este supuesto de que la casa, como la viste cuando fuiste al recorrido, básicamente puedes entrar mañana, ¿no? Igual y oye, quedas que vas a cambiar alguna cosa, lo que sea, pero ya. En cambio, en comercial, sí tienes este reto de, oye, voy a entrar y se veía bien, pero, y ahí ya entra el checklist de decir, primero que nada, el uso de suelo, ¿no? Fortísimo. Que esto es bien curioso porque a veces el propietario te dice, no, sí, se lleva rentando como comercial, ¿eh? Toda la Y vida. es uso de suelo residencial, ¿no? Exacto. Sé que ustedes no se meten hasta el nivel de contrato, pero ¿tienes alguna recomendación cuando alguien está buscando rentar un local o rentar una bodega? ¿Qué son cosas que tienes que tener como pues muy claras? Y yo ahorita complemento de nuestro lado que Sí, hemos visto. o sea, a ver, en la parte, como empecé, es mucho más racional la decisión de rentar para tu empresa alguna propiedad comercial, ¿no? Y cada propiedad comercial es completamente distinta. Sí, no hay tanto me encantó y me veo viendo aquí, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, sí puede haber un feeling, ¿no? De, oye, quiero estar en esta calle, ¿no? Oye, bueno, pues de ahí a que haya un local y demás, está difícil, ¿no? Y después que esté el local con las condiciones necesarias para que entres, es otro gallo, ¿no? Y hablando de bodegas, pues te importa mucho que tenga salidas rápidas a vialidades rápidas, ¿no? O sea, hablando como de características de, metiendo un poco en ese tema, eh, en la plataforma podemos decirte qué tan lejos o cerca estás de aeropuertos, de puertos marítimos, de fronteras, de carreteras principales. eh, Especificaciones que no piensas cuando vas a rentar un departamento o una casa, cuántas columnas tiene la bodega, cuántos andenes, si tiene patio de maniobras o no, o sea, hay demasiadas cosas. Entonces yo lo que diría primero, para la gente que publica propiedades dentro de Spot2.mx es que sean lo más específicos posibles para que el inquilino que sí tiene la capacidad de decir, oye, yo necesito que tenga todo esto, haga match cuando lo tenga, ¿no? Si nada más pones pocas cosas, pues de repente van a decir, oye, estoy buscando que tenga ABC y no vi que tenía, pero es porque no lo pusiste, ¿no? Ahora, para tomar la decisión pues tienes que ver sin duda el uso de suelo. O sea, ya te gustó el espacio, el uso de suelo aplica, no está correcto, no está correcto. ¿Tiene deudas el arrendador? ¿No? O sea, ejemplos nos han pasado que llega el usuario, el inquilino, ¿no? Ya encontró la propiedad en nuestra plataforma, cierra y al momento de cerrar no se da cuenta y el arrendador debe el predial, debe agua. Y entonces yo recomiendo siempre que el inquilino siempre tenga a alguien de manera legal o que haya pasado por eso antes, porque la primera vez es bien difícil, ¿no? Y la verdad es que luego también hay gente que, pues medio que te esconde algunas cosas para que no te enteres, llegas y hay vicios ocultos dentro de los espacios y Sí, o a veces, como dices, es la primera vez que lo hacen y no lo no tienen tiene en el mente, ¿no? conocimiento, Sí. ¿no? Ahí tenías unos indicadores, ¿no? Pensando en qué porcentaje de tus ventas deberías de destinar a un local Sí, comercial, claro. algo que nos puedas dar de guía de este Sí, lado. lo que siempre, a ver, es como una regla de dedo, nosotros le llamamos, que es bastante fácil, es normalmente en locales comerciales, sobre todo, a ver, hay locales de servicios, hay locales o sea, para restaurantes, ¿no? Etcétera. Pero la renta no debe de pasar del 10% de tus ventas mensuales ventas brutas de ese local, ¿no? Oye, yo en mi local vendo 100,000 pesos, me genera 100,000 pesos mensuales. Ok, tu renta no debería de pasar más de 10,000 pesos. Números rápidos, ¿no? Eh, Otra vez, no es una regla escrita en piedra. Puede que haya restaurantes o locales que les vaya muy bien pagando más del 10%, pero para limitar riesgos de la parte del inquilino, no debería ser más del 10, ¿no? Y el sweet spot está entre un 6 y un 8%. En oficinas,
entre un 4 y un 8% máximo, también deberías de considerarlo. Entonces, cuando pienses que luego mucha gente no entiende o no sabe cómo llegar a encontrar ese espacio, oye, ¿cuánto, no sé, si es nuevo, pues vas a tener que proyectar las ventas, ¿no? ¿Cuánto proyecto vender en ese espacio? Mi local va a tener que ser de esa renta mensual. Y al final no hay, no hay una regla de oro. Al final, yo lo que diría es, o sea, se tiene que aventar luego el empresario, el emprendedor a sacar el local. Eh, Hay ciertos factores que ayudan. Oye, hay flujo peatonal alrededor si lo necesitas, flujo vehicular. ¿En qué esquina estás? ¿Estás en una esquina? ¿Estás en una zona donde no se ve tu local? ¿Qué visibilidad tienes? ¿Qué competidores tienes alrededor? ¿No? Oye, ya se están canibalizando entre todos, hay espacio para que pueda crecer ahí. Son esas como que ideas que debes de tener al momento de querer decidir poner un local comercial. Y creo que es una buena transición para hablar de este producto o este que existe, es la mediación privada. Como contexto, la mediación es un método alterno de resolución de conflictos bueno, lo rige, es parte del sistema judicial mexicano y nació como un desahogo que el sistema judicial estaba pues atorado, ¿no? Y muchas veces cuando alguien piensa en un juicio, piensa en términos de, no, se fueron a juicio, va a ser varios años o se puede ir un plazo muy largo. Y aquí lo que vino a hacer el Poder Judicial fue tener este método de resolución más rápido entre pares, donde tienes a un mediador privado, que es un abogado certificado, y este mediador lo que va a hacer es sentar a las partes, ¿no? Entonces, encaja muy bien en una renta comercial, porque como bien dices, quieres sentar esas partes y esa práctica debería ocurrir aunque no hubiera una mediación, ¿no? Sí, Simplemente sin duda. que se sienten a decir, oye, ¿y qué vas a hacer si pasa esto? ¿Y si no puedo operar? ¿Y si me tengo que ir antes? Y muchas veces todo eso es buena práctica porque a veces cuando estás poniendo un negocio estás pensando que todo va a salir bien y es incómodo hablar de, bueno, ¿y si sale mal algo? ¿No? ¿Qué tendrás que hacer? Y ahí es donde pues la mediación puede ser atractiva. Nosotros cuando nos preguntan, oye, ¿en qué rangos la puedes utilizar? Decimos que en general en residencial a partir de 80,000 pesos empieza a hacer sentido. No hay un rango fijo, ¿no? Si le quiero usar al menos. Claro, claro. ¿Por qué un monto alto? Porque el costo de entrada es elevado, ¿no? Ronda los 20, 25,000 pesos. Si alguien me dice, oye, quiero meter una mediación en una renta de 20,000, bueno, la puedes meter, No, no es tan sencillo, pero, es pagar pero un mes está, más, está ¿no? caro, claro. Pero donde hace sentido precisamente es en inmuebles comerciales que empiezan a estar más elevados y sobre todo en el tema multianual, ¿no? Del que hablábamos. Ustedes normalmente ven este tema de contratos multianuales en la mayoría de la gente que está buscando es por un plazo mayor, me imagino, ¿no? Sí, o sea, en temas industriales, cuando son mayores a, te diría que unos 5,000 metros cuadrados de nave industrial, ya le llamamos nave industrial, em, el promedio de renta o de plazo de renta es arriba de 48 meses, ¿no? 48, 60 meses el promedio. Hay unas que se avientan 10 años, ¿no? 15 años, entre más grandes. En oficinas, el promedio está como en 32, 36, 38 meses de contrato, eh, o sea, 3 años, ¿no? Ya. Y en locales comerciales sí se va a entre 2 y 3 años, ¿no? O sea, 24, 36 meses. Hay unos que sí se van anual. Hay unos propietarios que les fue mal con algún inquilino y dicen, oye, yo solo rento el primer año, quiero verte, quiero entender qué haces, quiero ver cómo te va. Y después nos vamos ya a 3 años si quieres, ¿no? Si veo que ya funcionó, a 3 años, que también eso es muy positivo para el inquilino, porque, o sea, no puede negociar tanto, podría bajar más la renta si es a 3 años, etcétera. Sí, aquí esto lo menciono porque precisamente una naturaleza de la mediación, de los convenios de justicia alternativa, es que pues los puedes pactar por la vigencia completa, ¿no? Claro. Entonces, em, nos preguntan mucho, y por eso me meto a este tema que empata con el tema comercial, es la justicia alternativa es un método alterno de resolución, lo que te permite es básicamente en términos coloquiales, saltarte el proceso de juicio, ¿no? Entonces, desde que empieza a haber algún un incumplimiento, ya tienes pactado qué hacer si hay algún problema y solo vas a ir a pedirle al juez la ejecución del convenio, ¿no? Entonces, ya no vas a pasar, digamos, por las audiencias o el juicio propiamente, te vas a ir directo a la resolución o a la ejecución. Em, Tampoco es una varita mágica, me gusta decirlo, porque a veces la gente nos dice, no, 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 con la mediación vas Ya y, estás hecho, ¿no? O sea, sí, ya. sí,
No, aclarar que como cualquier proceso judicial, hay una parte que tienes que notificarle propiamente el emplazamiento al inquilino y eso pues a veces toma tiempo, pero sí es una buena alternativa pensando en un contrato de un monto Multianual. alto, sobre todo multianual, ¿no? Donde el problema se te Claro. podría alargar. Y sobre todo lo que estás haciendo es como ponerle un techo al máximo a lo que se podría ir oye, si esto se nos va de las manos y no quieren pagar y hay problemas, bueno, tienes un techo, un monto un tope al problema, ¿no? Entonces, nosotros lo estamos usando mucho, digo, también si les interesa, creo que muchos ya nos han buscado, pero ¿por qué? Porque para inmuebles comerciales creo que es un buen fit, precisamente. Sí hay una inversión inicial más alta, pero también, pues, la inversión lo amerita, ¿no? Nos preguntan, ¿el convenio de mediación se hace cuando firman el arrendamiento o hasta que se da el incumplimiento? Buenísima Buenísimo, pregunta. buenísimo. Precisamente, el convenio de mediación es preventivo y una característica de la mediación es que es voluntaria. Entonces, si ya tienes el problema encima y alguna de las partes no quiere entrar a mediar, no puedes hacer un convenio de mediación porque es voluntaria, no te pueden Correcto. obligar. A diferencia de un juicio donde el juez sí te puede, pues no es que te obligue, sino cuando te hace el requerimiento estás de cierta forma obligado a asistir a la audiencia y hay consecuencias si no asistes. En la mediación no. Si no te paras en la mediación, no hay consecuencias. Por lo que la mediación tiene que ser preventiva y, como bien preguntaron, es al momento de firmar el contrato. También se puede hacer en algún punto medio si las partes están de acuerdo, ¿no? Correcto. Hoy estoy viendo que me quiero quedar más años, pero tal vez es un adendum, tal vez es una actualización. Ahí se podría hacer un convenio de mediación pero con la característica más importante que las dos Las dos partes partes. estén alineadas, ¿no? Ahí es de dos, Sí, ¿no? exacto. También preguntan, ¿el precio de la mediación depende del monto de renta? ¿Es lo mismo una renta de 100,000 o una de 500,000? También buena pregunta. Aquí eh, explico como a grandes rasgos qué hacemos en Morada uno y qué hay en el mercado. En el mercado a veces la gente dice, es un porcentaje de la renta. Correcto. A nosotros no nos gusta eso, no lo vemos tan así, porque escribir un convenio de una renta de 80,000 o de 100,000 probablemente es lo mismo, o de 120,000, 115,000, por lo que trabajamos con tarifas fijas. Ahora, sí es diferente una renta de 100,000 que una de 500,000, y por lo tanto la complejidad y el trabajo que hay detrás también va a ser diferente, ¿no? Sin duda. No es lo mismo una cafetería de 50,000 pesos, de 80,000 pesos, y de 2 años, que una bodega industrial con N requerimientos, como No, comentas tú, que tengas que tener pues más vueltas de abogados, más, ahora sí que más atención al detalle, y ahí sí puede haber variación, pero a grandes rasgos trabajamos en bloques, ¿no? Me parece que el primer bloque es hasta 80,000, de 80,000 a 150 y a partir de con 150 fijos, con ¿no? O sea, fijos, sí. Y eso lo vemos porque creemos que es más eficiente y más justo en el mercado, claro, a decir, es proporcional al monto de la renta, no tanto, ¿no? sin duda. Em, ¿Cuál es el tiempo promedio de solución a un conflicto en el contexto de un contrato de mediación? También buena El pregunta. tope. Eh, Regreso un poco al procedimiento judicial, ¿no? Normalmente cuando piensas en un juicio, que si tienes un contrato, esto lo rige materia civil, es un contrato entre partes, ¿no? Pablo y yo tenemos un contrato, y si alguien incumple, quien sea que esté, en este caso, demandando, tendría que ir a un juez a decirle, pues me incumplió, ¿no? Y entras en este proceso de primero notificar a la otra parte que está siendo demandada, se pone la fecha de audiencia donde se va a discutir, se van a ver pruebas, etcétera, etcétera, y hasta que llegas a la sentencia, ¿no? Entonces, lo que te ahorras en la mediación es básicamente, ya tienes eso pactado, se inscribe en el Centro de Justicia Alternativa y tiene este carácter de cosa juzgada. Y si hay un incumplimiento, tienes que ir a solicitarle al juez que ejecute esa sentencia. Entonces, te ahorras, digamos que la parte de en medio, ¿no? Lo que no te ahorras es ni la parte de notificarle al Sí. inquilino, ¿no? Que se llama el emplazamiento propiamente, y ni tampoco la ejecución final. Entonces, en términos de meses, yo creo que estás hablando de un techo superior de alrededor de 6 meses, ¿no? Donde dices, oye, si todo sale mal en 6 meses, Pero si ¿no? todo sale mal, Si ¿no? todo sale Y mal, sin la sí, sí. mediación, si todo sale mal, hablamos de años, ¿no? Exacto, O sea, es la diferencia. Si todo sale mal con la mediación, estás en este tope de 6 meses. Si todo sale mal sin la mediación, te podrías ir a un proceso más largo, precisamente asumiendo que del otro lado también
meten una queja, una revisión, alargan el proceso y ahí se va alargando. Entonces ahí es donde precisamente la mediación sería más rápida, pero sí sería ese rango, ¿no? De 6 meses. Buenísimo. Eh, Preguntar un tema, a ver si puedes agarrar esto tú. ¿Cómo blindas al inquilino del local comercial del derecho de piso? El derecho de piso. Eh, es una pena que exista un derecho de piso. 100%. Eso no es parte del dueño, del arrendador, ¿no? Y blindarte es muy complicado. Tristemente vivimos en esa realidad en México, en las zonas más importantes, con mayor flujo, que aparte son probablemente las más caras, ¿no? Pues, pues viene este fenómeno de derecho de piso que no debería existir. Ujú. Y hoy que yo sepa, y así honestamente, no hay una manera de blindarte ante ese derecho de piso, ¿no? Es algo que no queremos que se fomente, no queremos que se dé, no es positivo para el mercado, provoca que muchos pues establecimientos puedan tronar pues no hay No, y, mucho. y ahí hasta la autoridad debería estar involucrada, ¿no? Está en el Claro, mejor interés de la autoridad que ¿no? La alcaldía, la dirección, sin duda, sin que duda. se fomente y se proteja, ¿no? Algo con lo que quisiera cerrar de tu lado, alguna recomendación, algo que tener en mente cuando un asesor inmobiliario está buscando un inmueble comercial, ¿por dónde empezar, ¿no? ¿Qué se llevan alguna recomendación final? Nada, primero agradecerte a ti y al equipo de Morada Uno por la invitación. Increíble este foro, ¿no? Poder hablar con los asesores, acercarlos, que entiendan más pues no me llamaría experto, pero de alguien que ha podido entender un poco más sobre el sector. Y después, pues algunos tips es siempre, nunca preguntar no está de más, ¿no? O sea, siempre intentar llegar un paso más a qué me conviene o qué le conviene a mi inquilino, entender bien el requerimiento del inquilino, usar las plataformas. Spot 2 insistimos, es la única plataforma especializada en inmuebles comerciales, entonces las características que ponemos de cada espacio, las especificaciones van muy de la mano hacia allá. Tenemos datos socioeconómicos, de flujos, de competencias, de entornos económicos. Por cada espacio que vean en la plataforma, damos ciertos datos que ayudan a tomar decisiones, ¿no? Y entonces, informarse, capacitarse y preguntar y estar cerca del inquilino, Buenísimo. ¿no? De mi lado, cerraría diciendo a la audiencia, a los asesores, precisamente si tienen temas que quisieran que abordemos, de nuestro lado nos gusta, uno, meternos a investigar. Muchas veces los medios a veces amplifican, para bien o para mal, algún tema y nos gusta meternos a entenderlo mejor, traer a expertos, ¿no? Traer a personas que viven en eso, que están en ese contexto, que tienen mucha experiencia por lo que están viendo y pues a veces desmitificar, a veces dar más contexto, a veces clarificar. Y ese es el objetivo. Así que si tienen más temas, hemos tocado varios aquí, temas de prevención del lavado de dinero, temas de comercial, temas también de fraude inmobiliario, etcétera, o financiero. Entonces, acérquense con nosotros, encantados de generar contenido para ustedes. Gracias, Santiago Morales. Este fue un capítulo de Speaker Series Expertos Inmobiliarios.